Alzo mis ojos a los montes, ¿quién me socorrerá? Mi ayuda eres tú, creador del cielo y de la tierra. Alzo mis ojos a los montes, ¿quién me socorrerá? Mi ayuda eres tú, creador del cielo y de la tierra. Necesito, Dios, rescátame, Señor, tráeme tu paz. En ti confío yo, en ti esperaré. Oye mi vamos, dile. Alzo mis ojos a los montes, ¿quién me socorrerá? Mi ayuda eres tú, creador del cielo y de la tierra. Alzo mis ojos, mi hermano, levanta tu voz y dile al Señor. Alzo mis ojos a los montes, ¿quién me socorrerá? Mi ayuda eres tú, creador del cielo y de la tierra. Te necesito, Dios, rescátame, Señor, tráeme tu paz. En ti confío yo, en ti esperaré. Oye mi clamor, necesito, Dios, necesito, Dios, rescátame, Señor, tráeme tu paz. En ti confío yo, en ti esperaré. Oye mi Hermano, te invito a que en tu hogar levantes tus manos y le digas al Señor: te necesito, Dios, rescátame, Señor,
tráeme tu paz. En ti confío. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar una vez más con todos ustedes. Un viernes más en el cual podemos estudiar de historia de la iglesia. En verdad yo creo que ha sido muy edificante todo este tiempo que hemos podido ya. Hoy es nuestra semana número 14 de estudio de historia de la iglesia. Y sin lugar a dudas, al estar todavía en el siglo tercero, entrando ya en el cuarto, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha conocimiento respecto a lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con la iglesia y cómo Dios ha sostenido milagrosamente su iglesia desde ese tiempo hasta hoy. Podemos ver en verdad el amor y la misericordia y la gracia de Dios derramada sobre su iglesia en medio de persecuciones. Y ya las últimas semanas, como hemos visto la decadencia de la iglesia en un periodo donde se pensó que iba a florecer la iglesia, pero en verdad cayó en una decadencia terrible. Hoy en nuestra semana número 14, les pido que comencemos orando. Yo sé que están ahí ya atentos con su Biblia, con su cuaderno. Estamos listos para aprender, estudiar y para que Dios nos ayude el día de hoy a que podamos en nuestro corazón grabar lo que Dios tiene para nosotros. Les invito a que hagamos una oración y demos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres bueno por la oportunidad que nos das de estudiar una semana más de historia de la iglesia. Ayúdanos a comprender, Señor, a dónde tú nos quieres llevar, qué nos quieres enseñar para que podamos todos, Señor, juntos crecer, madurar, glorificar tu nombre, entender y comprender que tenemos un llamado el día de hoy, en este tiempo, en esta época, para que podamos en verdad, Señor, glorificarte con nuestras vidas, conocerte más, Señor, y darte todo el honor y la gloria en todos los ámbitos de nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos y que a través de la historia podamos vernos nosotros mismos, Señor, y tú puedas mostrarnos nuestra realidad cristiana para corregir, Señor, lo que está mal y continuar haciendo lo que estamos haciendo bien. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya la semana número 14, ¿verdad? Y estábamos estudiando que a raíz de las divisiones que se estaban formando dentro de la iglesia, comenzaron a levantarse maestros para aclarar el error y sacar a la luz la verdad. Dentro de la iglesia habían muchas dudas doctrinales, muchas dudas respecto a cómo actuar para con los caídos. Recuerdan que eran las personas que se habían apartado de la fe en tiempos de persecución y que ahora querían regresar al seno de la iglesia. Además de las herejías reinantes dentro de la iglesia y ahora la llamada aristocracia cristiana, ¿no? Aristocracia era un lugar un movimiento de posiciones y lugares sociales dentro de la iglesia. Esto generaba aún más división y comenzaron a apartarse y a separarse ciertos grupos cristianos que inicialmente varios de ellos, ¿no?, con una santa intención lo hicieron, pero que sin duda trajeron en algunos casos un mayor caos dentro del seno de la iglesia. En este periodo es donde se levantan, como lo llaman los historiadores cristianos y asimismo los historiadores del mundo, los grandes maestros de la fe cristiana. Y dentro de estos destaca uno de ellos, ¿no?, que se le reconoce como el más grande teólogo después del apóstol Pablo, que es San Agustín de Hipona. Vamos a hablar de él un poco más adelante. Pero quiero hablar yo de varios maestros que defendieron la fe y llevaron a la iglesia a este orden. Trataron de guiar a la iglesia a este orden teológico, a este orden bíblico, no viendo a través del prisma que estaba viendo la iglesia, sino a través de la palabra de Dios. Y estos maestros que se levantan en esta época consideraban que tenían una responsabilidad. Sin duda, ellos en su tiempo no querían ser reconocidos y menos elogiados por su labor. Pero hoy en día sí podemos reconocer que Dios les usó en medio de una sociedad cristiana que estaba cayendo en una corrupción terrible. Fueron hermanos que decidieron no apartarse de la iglesia, pero sin duda no estaban cómodos dentro de la iglesia. Ellos comprendían que Dios les había llamado a ser fieles a la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, cada generación tiene su propio reto y Dios demanda que cada generación se levanten hombres fieles. Y en esta clase yo quiero hablarles de algunos de estos maestros en la iglesia post-Constantino, a quienes Dios usó en medio de una iglesia contaminada y dividida.
Vamos a comenzar hablando de un hombre llamado Atanasio de Alejandría. Ustedes pueden ver aquí una imagen de él y no nos olvidemos de que la iglesia hoy, la iglesia universal o la iglesia católica ha tomado la imagen de estos hombres de Dios de la iglesia primitiva como hombres o representantes de la iglesia católica, pero digo para que no los confundan las imágenes, ¿no? Las aureolas o posiciones de manos. Es simplemente una imagen referencial. Y bueno, este hombre, Atanasio de Alejandría, era un hombre pequeño y la gente se burlaba de él por su estatura. Pero en las manos de Dios tuvo una gran pasión y convicción de amor y de servicio al Señor. La controversia arriana en esta época amenazaba con las doctrinas esenciales de la fe cristiana, como lo que el arrianismo más discutía era respecto a la deidad y divinidad de Jesús. Y Atanasio, que fue parte del concilio de Nicea, presentó la lucha contra el arrianismo y cómo el arrianismo se hacía cada vez más fuerte dentro de la iglesia. Atanasio forjó una lucha frontal contra el arrianismo con el afán de aclarar estas doctrinas que afectaban profundamente a la iglesia. Y por causa de sus convicciones, por predicar el evangelio y por su espíritu fervoroso, fue exiliado 5 veces por hablar contra el arrianismo. Después del concilio de Nicea, levantan a Atanasio como obispo de Alejandría y usa este lugar, Atanasio, para combatir el arrianismo. Pero aquí hay algo muy importante que no debemos de olvidar. El imperio tenía una teología oficial, recuerdan que hablamos de eso, donde los emperadores o a los emperadores se les daba poder absoluto para intervenir en asuntos de doctrina y establecer las verdades doctrinales cristianas dentro de la iglesia. Esto era increíble. Incluso Constantino, antes de morir, recuerdan que él se bautizó antes de morir, él permitió que un obispo arriano le bautizara, por lo que todas las personas cercanas a Constantino consideraron que el arrianismo era correcto. Y esta doctrina, el arrianismo, la establecieron los sucesores de Constantino en el imperio como una doctrina fundamental de esta nueva cristiandad. Y el nuevo obispo ahora, Atanasio, se vio siendo expulsado varias veces porque él defendía la fe y el credo de Nicea, donde se establecía la divinidad de Jesús y de la Trinidad. Entonces, Atanasio, al ser expulsado, se fue a estos conventos donde, ¿se acuerdan que vimos este espíritu monástico donde verdaderos cristianos buscaban salir de la iglesia contaminada y anhelaban buscar de Dios profundamente? Y Atanasio fue en este lugar donde trató de vivir bajo la disciplina monástica, pero él quería pertenecer sin duda y servir a Dios en la ciudad. Y en una ocasión donde toda la iglesia estaba contaminada con la ideología arrianista, un amigo le dijo a Atanasio, Atanasio, todo el mundo está contra ti. Y Atanasio le dijo, no, es Atanasio contra todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué fortaleza!, ¿verdad? Y qué convicción más grande. Atanasio era un hombre con una profunda convicción. Él no estaba confrontando estas ideas por política. En lo absoluto, Atanasio defendía la divinidad de Jesús por la importancia de la salvación. Por eso, una de las partes fundamentales del credo de Nicea dice, por la salvación de todos los hombres, descendió Dios y se hizo hombre. Entonces, Atanasio defendía la verdad de que para que el hombre fuera salvo es absolutamente necesario que Dios mismo descendiera y se hiciera hombre, porque es imposible que un hombre calificara para darnos salvación. Y como ya lo hemos estudiado anteriormente, el arrianismo o lo que Arrio enseñaba es que Jesús era una criatura hecha por Dios, que no era eterno, sino que era una criatura celestial. Es más, la primera criatura creada por Dios, y a esta primera criatura a quien Dios envió al mundo para morir por los pecadores. Entonces, Atanasio en sus escritos defendía la verdad bíblica que la encarnación, esto es, Dios hecho hombre, era el punto culmine de la historia de la humanidad. Él entendía que la encarnación era importante y lo explicaba con una analogía. Y así lo explicaba Atanasio. Así como un emperador cuando llega a una ciudad escoge una casa de la ciudad
y se asienta en esa casa hasta que termina su labor. Esta casa y la ciudad que la rodea ahora están protegidas y bendecidas por la visita del emperador. Asimismo, la presencia de Cristo, quien ha escogido habitar entre nosotros, nos libra del enemigo y nos permite vivir bajo la voluntad de Dios. Lo que Atanasio quiere decir es que él, para dar a entender la redención y la encarnación, para que el hombre tuviera acceso a la salvación de Dios, era necesario que Dios mismo habitara entre los hombres. Por eso hace esta analogía con el emperador, porque cuando un emperador iba de visita a alguna ciudad, antes enviaba emisarios que vieran un lugar digno del emperador. Y llegaban y encontraban una casa, y esta casa la solicitaban para que cuando llegara el emperador, él estuviera en esta casa con comodidad y estuviera tranquilo. Y asimismo los soldados y todo el grupo de gente que traía el emperador protegían no tan solo esa casa, sino la ciudad. Entonces esa casa estaba completamente protegida porque ahora el emperador estaba ahí. Y no tenía ningún mal que le ocurriera. Por lo mismo lo compara con Cristo. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera ser salvo y el hombre nos librara del enemigo, y el hombre fuera librado del enemigo y asimismo nos permita vivir bajo la voluntad de Dios. Solo Dios hecho hombre. Por eso Atanasio decía y explicaba que el Hijo de Dios se había hecho hombre para que el hombre tuviera acceso y fuera hecho como el Hijo de Dios. Imagínense que por causa de defender la fe, Atanasio, a ojos de los arrianos, era tan peligroso que los soldados del imperio iban por Atanasio y Atanasio se escondía. Cuenta la historia que lo hacía donde él pudiera, que muchas veces se escondió en barriles, muchas veces en entretechos, muchas veces en lugares solitarios, en cuevas. Dice que incluso los monjes lo protegían y le avisaban para que él pudiera ir a diferentes zonas a esconderse. Y él predicaba donde estuviera contra el arrianismo. En una ocasión, cuenta la historia que a Atanasio lo acusaron falsamente de asesinato, que previo a él a matar a un hombre le había cortado las manos y luego le había quitado la vida a un hombre. Y por causa de esto se formó un concilio para acusar a Atanasio. Y él se presentó con un hombre encapuchado. Dice que él entró con un hombre encapuchado a su costado. Y luego que los acusadores se presentaron y dieron todas las pruebas de lo que había hecho supuestamente Atanasio, Atanasio le quitó la capucha a su acompañante y era el hombre que decían que estaba muerto y sin manos. Y lo más increíble es que al verlo alguien gritó, dice, pero le cortó la mano. Y dice que levanta su mano y la tenía. Y otros dice que otro gritó, no, fue la otra. Y el hombre levanta ambas manos. Y Atanasio pudo demostrar ante ese grupo, ante ese concilio, que estaba viviendo una cacería de parte del arrianismo, que querían callarlo y por gracia de Dios no pudieron conseguirlo. Atanasio se determinó a defender a Jesús, aunque tuviera todo el mundo en contra. Determinó que su vida serviría para hablar de Dios, hecho hombre, y de Dios, Cristo Jesús, Salvador, quien por gracia y por su incomprensible misericordia nos ha perdonado y nos ha dado vida. Él sabía que al hablar de la deidad de Cristo, la salvación vendría a todo lugar donde fuera pregonado el Evangelio. Qué valentía, ¿no? La de Atanasio. Sin duda es una valentía que carece hoy, o de la que carece hoy la iglesia. La iglesia hoy no tan solo no predica la palabra, sino que no conoce al Señor de la palabra. Y como no lo conoce, no sabe qué decir respecto a cómo presentar el Evangelio a otras personas. Por eso Atanasio sabía que el mayor obstáculo que provocaba y que generaba el arrianismo en la iglesia era la deidad de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios mismo, lo que generaba que la salvación no fuera efectiva, no fuera completa. Es más, que no se diera al hombre. Entonces él entendió esta gran verdad y la defendió hasta el último día de su vida. Hay otro hombre, uno de nuestros hermanos que Dios usó grandiosamente. Este hombre se llama Ambrosio de Milán. Ustedes están viendo una imagen, ¿verdad? No es una fotografía, es un dibujo evidentemente. Y él era gobernador de Milán, él no era obispo. Él conocía el cristianismo y él tenía un sueño. Su sueño era dedicarse a la política. Él era gobernador de Milán y él quería estar en altos rangos políticos.
Y por esta causa, cuando hubo un conflicto muy fuerte entre los arrianos y la iglesia de Nicea, donde el obispo, un seguidor del arrianismo llamado Auxentio, murió, y los arrianos reclamaron que ellos tenían el derecho de elegir a su sucesor, porque el obispo anterior fue arrianista y ahora querían ellos mismos poner a un nuevo obispo. Entonces Ambrosio, por ser el gobernador de Milán, se involucra en medio del pleito con su capacidad oratoria y su anhelo político de llegar más alto aún, ¿no? Y se pone en medio de ambas partes y de pronto él comienza a tratar de calmar esto y en medio del discurso arrianista a él se le ocurre también opinar y tratar de tener paz entre los dos bandos y de repente alguien comienza a gritar: ¡Ambrosio para obispo! ¿Se imaginan la cara de Ambrosio? Pues él era el gobernador. ¿Qué tenía él que ver con dirigir la iglesia? Y de repente empiezan a gritar de otro lugar: ¡Ambrosio para obispo! Y una vez que empezaron a gritar unos y otros, ahora toda la gente comenzó a gritar a una voz proclamando al gobernador como el nuevo obispo. Para él se venía el mundo encima porque nunca consideró ser parte de la iglesia en sí mismo. Él quería ser un político famoso y elocuente. Y a pesar que ellos sabían que Ambrosio creía lo opuesto al arrianismo, ¿no? Porque Ambrosio creía en las doctrinas establecidas en el credo de Nicea, ¿no? Que hablaba de la divinidad y deidad de Jesús. Entonces los arrianos comentaron que era aceptable incluso para el arrianismo que él tomara el cargo de obispo porque era un hombre que tenía una disposición constante al diálogo. Qué increíble, ¿no? Él estaba en el lugar donde pensaba que debía de estar y ocurrió lo que no pensaba que iba a ocurrir. Él al principio rechazó enérgicamente el cargo e incluso hizo varias cosas para que la gente lo considerara no apto para el cargo. Por ejemplo, él contrataba mujeres de mala vida para que fueran a su casa y se quedaran en la entrada para que cuando viniera un grupo de personas, estas mujeres salieran y la gente creyera de algún modo que Ambrosio vivía una vida inmoral. Pero fue al contrario, porque la gente, en vez de desanimarse, más consideraban a Ambrosio como su nuevo obispo, porque se enteraban por medio de las mismas mujeres lo que Ambrosio tramaba para no ser el obispo designado. Entonces Ambrosio sabía que no estaba preparado de ninguna manera para la labor de obispo, porque Ambrosio no fue bautizado ni tampoco formalmente entrenado en teología. Es más, en esos tiempos había una creencia que si pecabas después de bautizarte, perdías tu salvación, por lo que generalmente la gente se bautizaba al final de su vida. Entonces Ambrosio, conmocionado por esta nueva convocatoria a la cual él ni siquiera postuló, tras el nombramiento incluso, Ambrosio dice la historia que huye a la casa de un amigo para esconderse. Y este amigo, al recibir una carta del emperador Graciano, alabando la conveniencia de que Roma nombrara individuos evidentemente dignos de posiciones santas, ¿no? Hablándole al anfitrión que si él lo estaba escondiendo, si sabía algo de él, lo que había pasado con Ambrosio era algo bueno para el imperio, una persona o una buena persona que estuviera a cargo de un alto rango a nivel eclesiástico. Dice que el anfitrión de Ambrosio comunicó que él lo tenía escondido y lo entregó. Entonces, en una semana, Ambrosio fue bautizado, ordenado y debidamente consagrado obispo de Milán. Qué increíble, ¿verdad? Tras el inesperado nombramiento de Ambrosio como obispo, su hermano Sátiro renunció a una prefectura para mudarse a Milán, donde se hizo cargo de la gestión de los asuntos de la familia. Y ahora, al ser nombrado obispo, consideró que su llamado era divino. Él sabía que Dios estaba detrás de todo esto, por lo que decidió ahora sí estudiar teología profundamente. Y estudió la Biblia en el idioma original, en el griego, ya que él manejaba perfectamente el idioma y mantuvo una fluida correspondencia con Atanasio y con otros líderes y escritores de estos tiempos, y comenzó a conocérsele como un predicador del evangelio. Eso es impresionante, porque este hombre, él consideró que su llamamiento era divino. Era divino. Y hay tres características que nos hablan de la obra que hizo Dios en Ambrosio de Milán. Primero, la manera en cómo ayudó a los pobres, dándose él y todo lo que tenía.
Cuenta la historia que él defendió al pueblo de los saqueos bárbaros de la época. Y a los pobres les daba lo que tenía. Y cuando vio que la pobreza aumentaba, decidió tomar los tesoros de oro que habían en la iglesia y los fundió y los repartió entre los pobres. Y esto le llevó mucha crítica y los cristianos hablaban muy mal de él. Y él les respondió con una frase muy sabia. Les dijo: es mucho mejor guardar para el Señor almas que oro. La iglesia tiene oro, decía él, no para guardarlo, sino para distribuirlo a favor de los que tienen necesidad. ¡Wow! La segunda característica por lo que se le reconoce mucho es porque él estuvo dispuesto a confrontar al emperador. Hubo una revuelta en Tesalónica donde el pueblo se levantó contra el imperio y Ambrosio fue donde el emperador y le dijo que reaccionara bien, que tuviera compasión de la gente. Y Teodosio, el emperador, proclamó perdón a la gente en Tesalónica. Y aquí es donde viene lo increíble. Mientras ellos, la gente en Tesalónica, estaban teniendo una fiesta celebrando que el emperador les perdonó la vida, el emperador ordena una terrible matanza y murieron 7,000 personas. Qué increíble, ¿no? El hombre dice que proclama paz, pero fue una estrategia para tenerlos a todos juntos y exterminarlos. Ambrosio, muy enojado, el día del culto, dice que va el emperador al culto para tomar la Santa Cena, ¿verdad?, de la iglesia. Y al momento de pasar al frente, el emperador, Ambrosio le dice: tus manos están llenas de sangre. Hasta que no te arrepientas públicamente, no podrás tomar la comunión. Aquí es donde comienza sin duda la fuerza religiosa a ejercer poder respecto a los gobernantes. Es más, durante la historia se usa la comunión para confrontar públicamente los pecados de las personas, sobre todo en la Edad Media. Y nosotros lo vamos a ver luego en la historia más adelante, cómo después se empezó a mal usar esto, ¿no?, de defender la fe. En el caso de que estamos viendo ahora de Ambrosio, sin duda es correcto, porque él sabía lo que había ocurrido y fue un evento público. Ahora, ¿qué ocurrió? Imagínense, tú estás confrontando al emperador públicamente delante de todo el pueblo. ¿Cuál fue la reacción del emperador? Dice la historia que el emperador reconoce lo que dice Ambrosio y dice que era verdad. Y se arrepiente públicamente, se humilla y entonces es recibido nuevamente por Ambrosio como miembro de la iglesia. Y es increíble, ¿no? Esta actitud de defender la fe aún ante los gobernantes. ¡Wow! Valiente, ¿verdad? Ahora, lo tercero muy importante por lo que se le conoce a Ambrosio de Milán es por sus predicaciones. Cuenta la historia que él había estudiado profundamente la Biblia, estudió retórica, era un muy buen predicador, y bajo su predicación, uno de los grandes teólogos de su época conoció del Evangelio, el gran Agustín de Hipona, quien consideraba el cristianismo algo muy simple, hasta que escuchó una predicación de Ambrosio, donde dice la historia quedó impactado, muy acongojado, y es aquí donde se dio cuenta de su necesidad de salvación y redención. Ambrosio de Milán nos muestra una cosa. En el occidente, los obispos comenzaron a tener más poder que los emperadores, y esto es muy importante y será muy trascendente en la historia de la iglesia. Otro obispo importante y escritor de esos tiempos es un hombre llamado Juan Crisóstomo. Ahí también están viendo un dibujo de él. Tenía una carrera brillante, un hombre muy preparado y muy intelectual. Era el mejor estudiante de la época e incluso hablaban que sería el mejor abogado de la época. Y en un momento dicen que van a entrevistar a su profesor respecto de Juan Crisóstomo. Y él dijo: Juan sería el mejor abogado del mundo, el más prestigioso, si no lo hubieran agarrado los cristianos. Qué curiosa, ¿verdad?, declaración. Juan Crisóstomo se convierte al cristianismo, se bautizó y se hizo monje, lo que causó un terrible revuelo a nivel familiar, ¿no?, y social en su entorno, porque él lo consideraba un hombre muy preparado y muy inteligente para otras áreas, ¿verdad? Pero él quiso dedicar su vida al Señor. Su madre le rogó que no se hiciera monje hasta que ella muriera, y Juan Crisóstomo, junto a 3 amigos, formaron un pequeño monasterio en su casa.
y estuvo ahí hasta que su madre murió, y luego se fue a un monasterio a prepararse y educarse para la obra de Dios. En Constantinopla, la capital del Imperio Romano en ese tiempo, vieron la inteligencia y la utilidad de esta inteligencia y la elocuencia de Juan Crisóstomo, porque era tan usado por Dios que lo quisieron en la iglesia principal de la capital del imperio. No nos olvidemos que Constantinopla se había convertido en el centro teológico oficial del imperio, y hasta ese lugar lo convocaron para servir para la iglesia principal de la capital del imperio. Y Juan Crisóstomo, esto es muy, muy hermoso de conocer, porque en realidad se llamaba Juan de Antioquía. Luego le llamaron Juan de Constantinopla por su cargo, y un siglo más tarde le llamaron Juan Crisóstomo, ya que Crisóstomo significa boca de oro, en referencia a su extraordinaria elocuencia, que lo consagró como el máximo orador entre sus pares griegos. Ahora, cuando él lo convocan a Constantinopla, él no quiere ir, y contra su voluntad, mientras estaba en el monasterio aún estudiando y llevando una vida para Dios, vinieron unos oficiales y le tomaron y le llevaron a la fuerza hasta Constantinopla, y lo pusieron en Constantinopla sobre la iglesia de Santa Sofía. Wow, y esto es impresionante, porque pasó a ser el líder religioso máximo después del emperador en el imperio. Pero ocurrió algo, porque Juan amaba a Dios y amaba la obra de Dios, y se tomó en serio su rol. Él dijo, bueno, a mí me pusieron como el obispo principal de la iglesia, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo primero que hizo fue corregir todos los excesos que ejercían los obispos en la iglesia, quienes abusaban del poder y además tenían privilegios y estilos de vida ostentosos e inmorales. Además se dio cuenta que los llamados monjes en la capital tenían constante relación con las mujeres que también se habían apartado, según ellas, para Dios, y las dejaban embarazadas. Pero lo curioso es que estos monjes alegaban que estos eran actos espirituales. Juan Crisóstomo les dijo, ustedes tienen relación con sus hermanas espirituales y las han dejado siendo madres espirituales. Han atribuido a lo carnal un aspecto pseudo espiritual para calmar sus mentes torcidas. Por eso Juan Crisóstomo comenzó una lucha férrea contra la inmoralidad en la capital, la inmoralidad de la ciudad, de los altos dignatarios e incluso del clero. Se dio cuenta que todos vivían la misma vida inmoral sin distinción, dentro y fuera de la iglesia. Y de esto mismo predicaba fervientemente en sus sermones. Asimismo se dio cuenta de que todos amaban las riquezas. En una ciudad, Constantinopla, donde existía el lujo, él se dio cuenta que dentro de la iglesia la gente vivía ostentosamente y para sí mismos. En uno de sus sermones dijo, ¿cómo es posible que siendo cristianos te vayas a dormir con tus ropas lujosas, en tu cama lujosa, sabiendo que afuera de tu casa hay personas que no tienen qué comer? ¿Y qué empezó a pasar? Estos sermones comenzaron a incomodar a todo el mundo, especialmente a algunos de los monjes que lo habían puesto a él en este lugar, y sobre todo el emperador, y quien más se vio afectada fue la esposa del emperador, llamada Eudoxia. Ahora, los mismos que le trajeron ahora comenzaron a estar contra él. Comenzaron a arrepentirse, pero no de sus pecados, ¿no? Comenzaron a arrepentirse de haberlo puesto en tan importante cargo en la iglesia, ahí la iglesia central en Constantinopla. Y por lo que tuvieron una conversación con el emperador, con la esposa del emperador, y lo exiliaron. Lo desterraron y lo mandaron lejos como castigo a sus sermones. Esto provocó que el pueblo, al enterarse, se rebelara contra esta decisión y lo tuvieron que traer de vuelta. La emperatriz, cuando ven que vuelve, le envía regalos para tratar de ganar su amistad y que no hablara lo que a ella no le convenía. Y Juan Crisóstomo siguió predicando contra la inmoralidad y el lujo, y esto causó aún más rencor en los altos cargos de la ciudad. Al final lo exiliaron nuevamente y lo enviaron a una isla en una zona del Mar Negro, y al final de sus días lo último que hizo fue pedir que lo llevaran a una iglesia y le permitieran compartir la comunión. Le dieron el pan,
le dieron el vino y sus últimas palabras fueron doxa to theo pantaon geneken, lo que significa gloria a Dios por todo, o también toda la gloria es para Dios. ¡Wow! Sus últimas palabras. Juan Crisóstomo, a diferencia de la manera alegórica en la que enseñaba mucha gente en aquella época, es más, el 100% de los obispos enseñaba de manera alegórica, él dedicó su vida a predicar sistemáticamente. Él lo hacía verso por verso, texto por texto, predicaba la intención original del autor y sin duda es la razón del impacto del ministerio de Juan Crisóstomo, porque enseñaba con la intención original de cada texto. Y sin duda esto es una lección para nuestros días, porque la historia nos muestra que cada vez que se expone la palabra con su intención original, provoca un hambre espiritual en los creyentes, porque sin duda es cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón de los hijos de Dios. Mis hermanos, ese debe ser el anhelo nuestro. Si te compras una Biblia de estudio, estudia texto por texto. No estudies un textito acá, uno allá, buscando lo que te convenga. No, estudia un libro completo, texto por texto. Hay unas Biblias hoy en día hermosas, con comentarios profundos. Y esas Biblias nos enseñan la posición original, el por qué se creó el texto. Te enseñan contexto histórico, te enseñan contexto poético, te enseñan la traducción del original. Es increíble la riqueza que podemos encontrar si tú y yo, mi hermano, leemos la Biblia y nos alimentamos de lo que el Señor quiere realmente decir, no de lo que tú quieres oír. Por eso es increíble ver esta dualidad en el siglo IV y V, donde sí habían hombres y mujeres que amaban y buscaban del Señor. En medio de grandes males en la iglesia, por causa del favor del imperio, la iglesia comenzó a segregarse. Y a pesar de lo malo que había, a pesar de muchas personas que buscaban su propio bienestar, su propio beneficio, el tener bienes, el tener un lugar de eminencia en la iglesia, también habían hombres y mujeres que amaban profundamente al Señor. Sin lugar a dudas, la iglesia estaba llena de hombres avaros que usaron el cristianismo en favor de sus propias conveniencias, llenos de perversiones, inmoralidad, con hambre de poder, ostentosos, avaros, amadores de sí mismos, creando una élite en la iglesia. Y por el contrario, también habían hombres y mujeres que anhelaban más de Dios sincera y profundamente. Qué hermoso es ver la historia de hombres en medio de la decadencia de la iglesia, como sí anhelaban de Dios. Y por último, quiero que hablemos de un hombre muy importante en la historia de la iglesia, llamado San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Él nació al norte de África y fue maestro de retórica. Su madre era cristiana y sufrió mucho al ver crecer a su hijo siendo no cristiano él, quien de muy joven tuvo una relación sentimental de la cual a él le nació un hijo. Imagínense que San Agustín fue padre a los 17 años, lo que le causó sin duda mucho dolor a su madre. Y en medio de todo esto, Agustín, en esta búsqueda de la verdad, decide irse a Milán para estudiar y para seguir adelante. Su madre sabía que su hijo estaba perdido sin Dios, y si se iba tan lejos se perdería aún más. Entonces momentáneamente Agustín finalmente se queda en la ciudad donde vivía y constantemente desechaba el cristianismo. Él en un momento decide hacerse maniqueo o profesar el maniqueísmo, que era una religión dualista que se originó en Persia, pero Agustín tenía un serio problema porque los maniqueos exigían pureza sexual. Y Agustín encontró un gran problema porque él luchaba contra la lujuria. Y no encontró en el maniqueísmo lo que encontraba, no tan solo por la lujuria con la que luchaba, sino que no encontró la verdad. Entonces se hizo neoplatonista, pero tuvo una larga lucha espiritual y una larga búsqueda de la verdad. Luego se separa de la mujer con la que estaba y se va a Milán, lleno de dolor y de incertidumbre, y se encuentra con el mensaje de Ambrosio de Milán. Y dice la historia que él salió impactado por el mensaje.
En este momento donde se sentía más lejos de Dios, cuando él va a Milán, le pide a Dios que le salve y haga algo por él. Dice que él después del mensaje va muy acongojado por el camino y cuenta la historia que sucedió que unos niños estaban jugando mientras él caminaba. Y había un juego de la época que la frase que repetían los niños era: tómalo y léelo, tómalo y léelo. Y él consideró que esta simple frase de estos niños jugando eran las palabras de Dios para su vida, por lo que tomó lo primero que encontró y lo leyó. Un párrafo del libro de Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, que dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dijo San Agustín: al leer la palabra de Dios, instantáneamente luz, dice, llenó mi corazón. Wow, eso es impactante porque él se bautiza inmediatamente junto a su hijo. Su hijo era muy joven y quien en poco tiempo moriría. Su hijo era un adolescente cuando murió. Y esto a Agustín sin duda le causó un gran dolor. Por eso Agustín, luego de todo esto, se dedica a ser monje, donde estudia profundamente la palabra de Dios. Y llega el momento donde regresa a su tierra. Y en el retorno a su tierra, él lo proclaman obispo de Hipona, porque sabían que se había apartado para Dios. Y viene con recomendaciones del monasterio donde estuvo, y lo ascienden a obispo de Hipona. Imagínense que San Agustín escribió 93 obras, 232 libros, además de sermones y cartas, con un estilo no tan solo de gran calidad y sobriedad clásica, sino que altamente espirituales. Altamente espirituales. Es más, la obra más conocida de San Agustín y una de las denominadas obras magnas del cristianismo es La ciudad de Dios. Y ahora les voy a explicar un poco de qué trata ese libro. Pero San Agustín es uno de los escritores más amados por los seguidores del cristianismo. Es el teólogo más valorado y es quien en su apología defendió incansablemente las doctrinas bíblicas del cristianismo. San Agustín se vio en una lucha contra 4 factores muy importantes en su tiempo. Y yo les quiero hablar un poco de esto porque él luego hace una apología respecto a la iglesia y a estos 4 puntos. Los grandes enemigos del tiempo y el periodo de vida de San Agustín primero fueron los escépticos. San Agustín, no nos olvidemos que primero fue maniqueísta, ¿no? Fue maniqueo. Y los académicos son los que lo alejan de este error, ¿verdad? Más tarde se vuelve escéptico, donde al no encontrar respuestas en el neoplatonismo filosófico y teológico, es lo que le hace abandonar el escepticismo. Por eso fue importante para él, de algún modo, lo que Dios permitió que estuviera en el maniqueísmo, luego en el neoplatonismo, porque ahora él entendía algunas posiciones. Él, por ejemplo, dijo, hay un sano escepticismo, el de no dejarse llevar por cualquier apariencia de verdad. Y él tiene mucha razón, o sea, hay un sano escepticismo, esto de no digerir cualquier cosa, ¿verdad? No creer cualquier cosa. Dice, el peligroso o el escepticismo peligroso es el que se convierte en sistema de pensamiento. Es cuando las personas ya consideran que el ser escépticos es algo sano, es algo que está correcto. Entonces, el escepticismo de Agustín en su periodo de profesor en Roma él logró superar esta doctrina al ver lo absurdo que era mantener un sistema de pensamiento escéptico. Entonces, el verdadero escéptico no podría ni decir ni hacer nada. El utilizar el pensamiento para afirmar el escepticismo ya era una contradicción. Entonces, Agustín sostiene contra el escepticismo la capacidad del hombre para conocer la verdad con certeza. Wow. Dice, la única manera de que el hombre deje de ser escéptico es que conozca la verdad, que es Jesús. Y él da un escrito llamado Si Fayor Sum. Y ahí es donde nosotros, los cristianos primitivos sobre todo, podían encontrar mucho para argumentar contra el escepticismo. Y él habló mucho respecto al escepticismo, porque él lo vivió, ¿no? Lo vivió. Su segundo enemigo de su tiempo fue el maniqueísmo. No nos olvidemos que fue una religión que él, o un sistema del cual él participó. Y ya antes de
de que Manes difundiera su doctrina dualista en el siglo III. El gnosticismo, que es el fundamento del maniqueísmo, se había introducido desde el siglo II en la vida de la iglesia. Y había un triple dualismo, habían tres áreas donde la gente fundamentaba su maniqueísmo. La primera parte donde ellos argumentaban era que era un concepto cosmológico o teológico. Y ellos decían que existen dos divinidades, una del bien y otra del mal. Hegel decía que el bien tiene necesidad del mal para existir. Entonces, ellos consideraban el maniqueísmo que habían dos dioses. O sea, ponían a Satanás al nivel de Dios. Qué terrible, ¿no? Y por eso establecían dos divinidades, una buena y una mala. Después lo veían desde la perspectiva antropológica. En el hombre hay un principio del bien, decían ellos, que es el espíritu, y otro del mal, que es el cuerpo. Y esos están en continua lucha. Solo se puede superar el mal, dicen ellos, con la gnosis. Es decir, el conocimiento que solo unos pocos iniciados pueden llegar a tener. En definitiva, ellos decían o ellos negaban la libertad humana. El hombre no podía ser libre del pecado. El hombre podría tener solo una cierta libertad del pecado, pero solo algunos escogidos, o lo que ellos llamaban iniciados. Pero habría esta lucha eterna, o esta lucha hasta que moriría el cuerpo, ¿verdad? Y estaba el otro punto que ellos llamaban el punto ético, que por una parte se afirma la necesidad de un ascetismo riguroso. O sea, ellos hablaban de que podían ser salvos por obras. Fíjense, primero hablaban de dos divinidades, el bien y el mal, a un mismo nivel luchando. Y que en el hombre también se reflejaba este bien y el mal, que el espíritu era el bien y el cuerpo era el mal. Y había una continua lucha. Y que solo se podía superar por medio del conocimiento o la gnosis. Y el punto de vista ético, que por una parte afirma la necesidad de un ascetismo riguroso, y esto ellos lo afirmaban que era contra todo lo que tiene que ver con la llamada tria signacula morum. Ellos decían que habían tres aspectos que el hombre debía de reprimir. El primero, la boca, respecto a las mentiras y a los alimentos impuros. El segundo era la mano, respecto a los homicidios. Y el tercero era el seno, respecto a los placeres sensuales e incluso el matrimonio. Y por otra parte, ellos despreciaban toda ley y pretenden actuar por encima del bien y del mal. O sea, lo que conduce en ocasiones a una laxitud moral completa. Entonces tenían una mezcla de cosas tan extrañas que él tuvo que lidiar contra el maniqueísmo establecido. Entonces Agustín ataca al pesimismo maniqueo, porque no se le puede dar otra palabra. El pesimismo maniqueo, apoyándose en Plotino, sobre todo en la doctrina del único Dios, espíritu creador y la bondad de la creación. O sea, lo que argumentaba era que nosotros podemos incluso ser muy malos, pero Dios es muy bueno. Y la gracia de Dios y el poder de Dios, que podemos verlo en la creación, nos permite a nosotros obtener de su gracia y ser libres del pecado. En los comentarios al Génesis podemos ver cómo Agustín refuta el error del maniqueísmo y lo expone. Otro enemigo con el cual estaba lidiando en ese tiempo Agustín de Hipona es el autonomismo pelagiano. Al final de su vida, San Agustín escribe su Opus Imperfectum contra Lullianum. En esta obra explica cómo el maniqueísmo es contrario al pelagianismo. El primero, el maniqueísmo, niega la libertad humana, y el segundo, el pelagianismo, minimiza la gracia divina. Y esto es algo muy terrible, ¿no? Lo que pasaba con el pelagianismo. Pelagio, de donde viene el pelagianismo, afirmaba que no se transmite el pecado original y que la gracia es dada al hombre como consecuencia de obras meritorias. O sea, Pelagio negaba así la gracia de Dios y hacía inútil el mismo sacrificio de Cristo. Influido por el estoicismo romano, Pelagio consideraba al hombre autónomo y capaz de conseguir la salvación con su sola libertad. Y contra eso también tuvo que
lidiar Agustín. Y sin duda San Agustín explica la relación entre gracia y libertad, haciendo ver que ambos aspectos se comprenden perfectamente cuando consideramos que son regalos de Dios y se someten a la verdad de Dios. O sea, la gracia precede a la voluntad, pero no la anula, sino que la convierte en un arma poderosa, pero para el bien. Por eso imagínate, doctrinas terribles con las cuales lidiaba, ideologías, grupos sectarios, el mismo desvanecimiento de la santidad dentro de la misma iglesia. Era una sociedad solo comparable a nuestros días, sin duda. Y el cuarto enemigo con el cual él estaba lidiando era el donatismo. Al escepticismo se enfrenta Agustín como filósofo, recuerdan al principio. Luego al maniqueísmo y pelagianismo como teólogo, pero ahora al donatismo como obispo. Los donatistas, que podemos recordar las clases anteriores, rechazaban a los sacerdotes y obispos que habían caído en la persecución, ¿se acuerdan? Los que habían entregado los escritos o los que habían negado la fe, y los consideraban indignos de poder administrar los elementos de la Santa Cena, y los declaraban impuros, y que solo la Santa Cena solo sería válida, o la comunión, sería válida si eran conferidos por ministros dignos. Entonces, su moralismo del donatismo pretencioso les llevaba a acusar, injuriar e incluso a matar. Entonces, San Agustín explica una eclesiología realista. Él decía, en la iglesia en vía caben los hombres ejemplares y los pecadores que luchan y se purifican. O sea, solamente todos serán santos en la iglesia en patria, dice él. La iglesia en esta vida está conformada, dice, por las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del pecado. Por eso dice él, ¿dónde está el poder en la Santa Cena o en la comunión? ¿En Cristo y en quien la recibe o en quien la imparte, en quien da los elementos? ¡Wow! Él decía, el bautismo y el compartir el pan y el vino es por los méritos de Cristo. Los obispos son canales, son hombres que deben administrar la gracia de Dios. No olviden que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Entonces los donatistas declararon que ellos eran la verdadera iglesia y no querían tener relación con nadie dentro de la iglesia o con nadie que no perteneciera al donatismo. Por lo que Agustín les dijo que para ser parte del cuerpo de Cristo había que congregarse y establecer lazos dentro de la iglesia. Ahora, los donatistas eran orgullosos y soberbios. Estos mismos fueron los que continuaron saqueando luego algunas aldeas para obtener recursos para seguir con sus ideales donatistas. Sin duda esto es un tema importante porque Agustín lo planteaba desde la perspectiva de que los verdaderos cristianos no se alejarían de la iglesia, sino que se unirían para que la verdad del evangelio saliera a la luz en vez de la perversión en la cual estaba sumida la iglesia. O sea, lo que estaba diciendo Agustín es, mientras más verdaderos creyentes estemos dentro de la iglesia, más saldrán los falsos creyentes. Y la luz del evangelio saldrá y saldrá. Y Cristo será revelado en los corazones. Agustín combate 4 peligros. Y estos 4 peligros, él con años de estudio, él se tardó en un libro, La ciudad de Dios, se tardó 14 años en escribirlo. Y es donde él pudo ordenar muchos aspectos de su vida y darse cuenta que hay 4 peligros siempre presentes en la vida de todo hombre. Todo creyente está expuesto a 4 peligros importantes. Y yo quiero exponerlo de una manera en lo cual traté de simplificarlo para que nosotros podamos vernos a través de lo que él expresa en uno de sus libros. Por ejemplo, él da un punto que llama la relativización de la verdad, o el denominado pasotismo. Que el denominado pasotismo es la falta de interés, la falta de compromiso vital. Y esto era que la gente hoy adquiere compromisos intransables con lo que creen. Y con lo que creen que es importante, ellos no transan. Pero con lo realmente importante están jugando al relativismo. Esto es lo que yo estoy tratando de condensar de lo que le explicaba. O sea,
cada persona decide darle importancia a lo que es más preponderante en sus vidas. O sea, el evangelio, el conocimiento de Dios pasó a ser una decisión de acuerdo al interés personal y no una necesidad de las personas. Y eso es simplemente porque hay falta de convicciones y falta de compromiso de los cristianos para con Dios. Hoy vivimos en una sociedad que ha relativizado la verdad. O sea, cada quien considera importante lo que él cree que es importante, no lo que Dios dice que es importante. Por ejemplo, mucha gente no entiende la importancia del congregarse, relativizan el congregarse. Mucha gente no entiende la importancia que tiene el estudio de la palabra. Relativizan la importancia, piensan que solo el pastor de la iglesia debe de estudiar la palabra o saber mucho de la Biblia, pero no entienden que es un mandato para todo creyente. Asimismo, el evangelismo, la gente piensa que es solo para algunas personas el hablar de Cristo con otras personas. Y no entienden que es una realidad y una demanda de todo creyente. Muchos hombres y padres han dejado de lado la instrucción bíblica para con sus hijos. Hombres han dejado de lado la instrucción bíblica para con sus familias y no entienden que no es algo relativo, sino que es una demanda de Dios para con el hombre. Y aquí quiero llegar con esto. Es importante que entendamos que no estamos viviendo como Dios demanda que vivamos. Entonces él entendió que la relativización de la verdad o el pasotismo, esta falta de interés era una constante en los creyentes. ¿A qué llevaba esta falta de interés? Llevaba al pesimismo y a la falta de fe y bondad de la creación y en la acción de la providencia. El segundo punto que él expresa es que por el mismo desinterés inicial sale a la luz la falta de esperanza. O sea, la gente al no conocer a Dios solo creen en un Dios limitado, en un Dios estructurado, no comprendiendo quién es Dios y cuán grande es Dios. O sea, la gente por eso confía más en sí mismo y en el mundo que le rodea que en el gran Dios que tenemos. Porque no lo conocen. Y como lo han limitado y han hecho una estructura del Dios que ellos quieren conocer o que ellos creen conocer, porque han relativizado la verdad, el pesimismo llega constantemente a las vidas, porque no saben a qué Dios sirve. Ni entienden quién es nuestro gran Dios que nos guarda, nos cuida y que está en control de todo, de nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, de absolutamente todo. Y que todo lo que tenemos es de Él y viene de Él. ¿Y a qué lleva esto? Esta relativización de la verdad y este pesimismo respecto a la bondad y a la providencia de Dios. Él lo explica como la falta de sentido religioso y el naturalismo paganizante. O sea, él dice lo siguiente: al no conocer a Dios, al no confiar en Dios, la iglesia menos se sujeta a Dios. O sea, menos quiere vivir el evangelio. Está más interesada en sí mismo y en seguir sus instintos que en obedecer la palabra de Dios. O sea, ¿quién va a querer vivir la palabra que no conoce? ¿Quién va a querer conocer más del evangelio si no tiene hambre de Dios? Yo he visto hermanos que para ir a jugar fútbol están dispuestos a correr, a pagar un taxi. Están dispuestos a llegar tarde a su casa, están dispuestos a sudar, a pagar una cuota para poder jugar un partido, a comprarse zapatos nuevos, a pagar la cuota para el equipo o la indumentaria, a esforzarse a correr y a desgastar su vida para jugar a la pelota. Pero cuando tú los llamas a trabajar para la obra del Señor, a servir o hacer algo para Dios, pues no están dispuestos. Están cansados, están fatigados, no tienen tiempo, no tienen dinero, no tienen fuerzas. Esa es la falta de sentido a la que está hablando Agustín. Está hablando realmente de la falta de compromiso por la carencia de conocimiento de Dios. Y esto pasa con muchos que dicen que conocen a Dios. ¿Y en qué desencadena esto? O el cuarto punto que habla San Agustín de Hipona. Habla de la soberbia y la falta de comprensión de los errores humanos. O sea, él dice, todo lo anterior lleva al hombre a vivir una vida carente de humildad. La soberbia llena su corazón y si no se somete a Dios, menos lo hará con los hombres. Como en el caso de los donatistas, ¿no? Consideraban tan recta su ideología que al sentirse los elegidos fueron consumidos por la soberbia y quedaron exentos totalmente de la humildad. Y asimismo de la caridad para con los demás. Aspectos completamente contrarios al cristianismo.
Qué triste, ¿verdad? Porque esa misma decadencia es la que vemos hoy en personas en las iglesias. Hoy vemos una soberbia y una falta de humildad en muchos corazones, y en otros los vemos en el punto 1, otros en el punto 2, otros en el punto 3 y otros lastimosamente en el 4. Qué triste, ¿verdad? Es cuando la gente tiene ganas de hacer todo menos de buscar a Dios. Pero tú les hablas y ellos piensan que están bien. Piensan que están bien con Dios, que tienen una relación con Dios, pero sus frutos muestran lo contrario, como dice la palabra, ¿no? Con sus labios adoran al Dios del cielo, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, las obras más mencionadas de toda la literatura que escribió San Agustín de Hipona son, primero, un libro llamado Confesiones, que es un tratado que explica que hemos sido creados para la gloria de Dios. Un texto impresionante. Segundo, otro que se llama De la Trinidad, que es un libro que habla del Dios Trino, habla de la Trinidad, que es amor y es una profunda comunión y una profunda relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el libro más conocido de San Agustín es La Ciudad de Dios. A San Agustín le tocó ver los saqueos de Roma. No nos olvidemos que en el año 410, después de un dominio de 800 años, el Imperio Romano fue saqueado y comienza el fin del imperio. Y en el 410, San Agustín es una persona que presencia los saqueos de Roma. Y por 3 días fue saqueada toda la ciudad de Roma y no se pudieron defender. Los paganos culparon al cristianismo y dijeron que por causa de que Roma y todo el imperio se hizo cristiano, ahora estaban viviendo esta desdicha, ¿no? Y que por causa del cristianismo ahora Roma había sido derrotada. Agustín argumenta que Roma es la causante de su desdicha. Y les dijo fuertemente, ustedes por apartarse de Dios y no doblegar su corazón, ahora fueron saqueados. Y en un transcurso de 14 años, mientras él escribía este libro, mientras pensaba, el tiempo comenzó a provocar algo en su corazón. Y él comenzó a ver esto de la historia en relación a la obra de Dios y a la voluntad de Dios. Y él comenzó a poder entender y a tratar de darse a entender para que este libro, la gente al leerlo, este escrito, la gente pudiera entender una realidad espiritual. Y él lo profundizó y lo vio desde esta perspectiva, explicándole a las personas que en nuestra vida y en el mundo, en la sociedad, hay 2 ciudades. Y en Roma o en el imperio habían 2 ciudades, ¿no? Una de hombres que viven para los hombres y otra que es la ciudad de Dios, donde viven los que aman y buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces, él habla de ambas ciudades que coexistirían juntas hasta el final de los tiempos, mostrando simplemente que Dios, aún en medio de sistemas opresivos y en medio incluso de la violencia, Dios está en control de todo. Y siempre habrá personas que estén en la ciudad de los hombres y otras que estén en la ciudad de Dios, en todos los tiempos de la historia. Y esto es una realidad. Podemos ver, nosotros ahora estamos llegando al año 430 aproximadamente, un poco más adelante. Y nos damos cuenta que hay hombres que aman profundamente a Dios en medio de una decadencia terrible. Hombres que aman profundamente a Dios en medio de una sociedad inmoral. Y en medio de una sociedad cristiana también perdida. Pero asimismo, hasta ahora que no existe aún la Iglesia Católica, sigue siendo la Iglesia Cristiana, así se les reconocía, como fueron llamados en Antioquía, hasta ahora siguen siendo llamados cristianos. La Iglesia sigue sosteniéndose por medio de Jesús y por medio de hombres que Dios está levantando para hablar la verdad en medio del error, hablar la verdad en medio del error. Durante los últimos años de su vida, Agustín estuvo presente en las invasiones bárbaras del norte de África. Estas iniciaron en el 429, a las que no escapó la ciudad de Hipona. Y al 3er mes de asedio de Hipona, Agustín cayó enfermo y murió. Como les decía, lo maravilloso es comprender que siempre en la historia hay hombres y mujeres que proclaman, viven y enseñan la verdad del Evangelio. En medio de maldad, inmoralidad, perversiones, ideologías corruptas, falsos evangelios, falsos ministros, falsos cristianos, Dios sostiene a pequeños grupos de verdaderos cristianos que le aman y le buscan sinceramente.
Dios nos ayude, mis hermanos, a vernos en este estudio y podamos considerar nuestra vida como lo que somos, absolutamente dependientes de la gracia y misericordia de Dios para vivir, para seguir adelante y para conocerle, porque si no nos afirmamos en su palabra, seremos arrastrados tarde o temprano por el error, el que nos apartará, mis hermanos, de su amor y su gracia. Esto es catastrófico para nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, llegando al siglo V, Dios nos ayude y despierte nuestra hambre y abra nuestros ojos para seguirle y servirle y entender que todo lo que está en esta tierra es pasajero y momentáneo. Y nuestra mayor felicidad y única felicidad total y real será cuando estemos con nuestro Señor. Yo les invito a que oremos por este día. Señor, muchas gracias por la historia, por entender a través de la historia lo que está escrito, que tú has preservado a tu iglesia de manera milagrosa, sorprendente. Has usado a hombres a través de toda la historia, has levantado hombres valientes, Señor, que pelean y dan una batalla, Señor, para que tu palabra sea conocida y reconocida. Ayúdanos, Señor, a hacer de ese grupo este tiempo. Nosotros somos muy insignificantes, somos nada ante ellos, Señor, sin duda. A pesar de que ellos eran hombres comunes como nosotros nos falta mucho, Señor. Ten misericordia, ten compasión de nosotros, que podamos, Señor, mirar a la cruz cada día, ver nuestra realidad, nuestra humanidad y depender de ti y de tu Espíritu Santo. Transfórmanos, Señor, a nosotros, a cada uno de mis hermanos que tiene un corazón sincero para buscarte, amarte, que podamos estar donde tú quieres que estemos, Señor. Así como pasó con algunos de los hombres, Señor, que vimos como Ambrosio, que estaba en un lugar donde él no pensó y lo designaron para hacer algo que él nunca se imaginó hacer. Un hombre que buscaba ser un político famoso, eminente, y lo proclaman obispo porque era un hombre que tenía parámetros claros donde la gente podía acudir a él. Y tú, Señor, usaste a este gran hombre. Asimismo, que nosotros estemos en el lugar donde tú quieres que estemos, en la ciudad donde tú quieres que estemos, en la zona donde tú quieres que estemos, en el momento perfecto y preciso, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a vivir para ti. Que podamos someternos y sujetarnos a tu palabra, ser gente que te ama, que te busca, que es generosa. Gente, Señor, que dependemos de ti, Señor, en cada momento. Gracias por este día, por la historia de la iglesia y que las clases que se vienen, Señor, donde viene el periodo del oscurantismo, donde viene un periodo tan terrible en la historia de la iglesia, la formación y división de la iglesia, podamos, Señor, nosotros también ver cómo tú has sustentado y sostenido a tu iglesia a través de hombres valientes, que hoy podamos ser esa clase de hombres. Te lo rogamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo y por lo que harás, Señor, en nosotros a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios de vernos una semana más. Vamos a tener ahora un break de 2 semanas porque el próximo viernes es Navidad, 25, ¿verdad? Y el siguiente viernes es 1 de enero. Así que vamos a dar estas 2 semanas libres para que usted pueda disfrutar con su familia. Y luego seguiremos desde el 8 de enero del 2021, del 2021, con las clases de historia de la iglesia. Vamos a llegar a la iglesia contemporánea y vamos a avanzar hasta los inicios de la iglesia en Chile. Así que va a ser bastante interesante porque vamos a ir ahora desde el siglo V hasta nuestros días y vamos a ver en qué condición está la iglesia hoy. Yo creo que usted ya la conoce, ¿verdad? Y bueno, Dios les bendiga, les amamos mucho. Lo que no va a parar van a ser los devocionales y los cultos. Eso sigue todo normal. Solo estos 2 viernes por causa de estas fechas. Y esperamos las disfruten. Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo, les amamos. Nos vemos, si Dios lo permite, este día domingo, el siguiente martes. Y que tengamos un muy buen fin de semana. Dios les bendiga, que estén bien.